Shalom, qué gusto encontrarnos nuevamente aquí en Bet Bnei Zion Podcast para explorar juntos la Torá. Esta semana nos sumergimos en la Parashat Pinjas. La encontramos en el libro de Números, capítulo 25, versículo 10, y va hasta el capítulo 30, versículo 1. Es la porción que se leerá este próximo Shabbat 23 de Tamuz del 5785, que corresponde al 19 de julio de 2025. Y bueno, hoy vamos a desempacar varios temas fuertes de esta parashá. El celo de Pinjas, cómo se organiza el pueblo, un tema de herencia muy interesante, la transición del liderazgo y el servicio continuo a Adonai. La parashá empieza justo después del incidente de Baal Peor, recordamos. Pinjas, que era nieto de Aharón, actúa con un celo, impresionante. Sí, muy fuerte. Lo leemos en Números capítulo 25, versículo 11. Ejecuta al príncipe Shimonita, Simbri, y a la princesa Midianita, Cosbi. Y con eso detiene la plaga. Ahora, ¿qué pasa después de este acto tan drástico? Bueno, Adonai le da una recompensa muy específica. Le otorga su Brit Shalom, su pacto de paz. Eso está en Números capítulo 25, versículo 12. ¿Un pacto de paz? ¿Qué significa eso exactamente? Fíjate, se comenta que Shalom aquí podría leerse como Shalem, o sea, pleno o completo. Es un pacto de integridad. Ajá. Y además, y esto es clave, le da el sacerdocio eterno a él y a sus descendientes. Lo dice el versículo 13. ¡Wow! Porque él originalmente... Exacto. Él había nacido antes de que su padre y su tío fueran consagrados, así que en teoría estaba fuera de la línea hereditaria del sacerdocio. Su acto le ganó ese mérito. Entiendo. Y como consecuencia de todo esto, Adonai ordena algo más, ¿no? Sí, ordena hostigar a los midianitas, versículos 17 y 18, porque ellos fueron los que idearon la trampa de Baal Peor. Pero no a Moab, aunque las mujeres moabitas también participaron. Correcto. Moab se salva, digamos, porque de ahí vendría Ruth, la ancestra del rey David, y eventualmente del Mashiach. Hay una visión a largo plazo ahí. Muy interesante. Y de ahí la Torá cambia de tema. Pasamos a un censo. Sí, justo después de la plaga, Adonai ordena un censo. Lo vemos en Números capítulo 26, versículo 1. Otro censo. Ya hubo uno al principio del libro de Números. Este es diferente. Se hace en las llanuras de Moab, ya casi en la entrada a la tierra prometida, frente a Jericó. Se cuentan los varones de 20 años para arriba, aptos para la guerra. Y aquí hay un dato, muy fuerte, ¿no? Sobre la generación anterior. Sí, es un punto crucial. El texto lo recalca en Números capítulo 26, versículos 64 y 65. De toda la generación que salió de Egipto y fue censada en el Sinaí, no quedaba ni un hombre entre los contados ahora. Nadie, excepto Yehoshua ben Nun y Caleb ben Yefune. Se cumplió el decreto divino después del pecado de los espías. Tremendo. Pero las mujeres sí, ¿verdad? Las mujeres sí. Ellas no recibieron ese castigo, lo que algunos comentaristas interpretan como una señal de su mayor amor y apego a la tierra prometida. ¡Qué detalle! Y los números del censo también dicen cosas, ¿no? Como la tribu de Shimón. Sí. La tribu de Shimón muestra una caída, drástica. Llegan solo a 22.200. Quizás tenga que ver con la plaga y con que Simbri, el príncipe ejecutado por Pinjas, era de Shimón. Claro, tiene sentido. En cambio, Yehuda es la más numerosa. Sí, 76.500. Una diferencia notable. Y justo después de organizar al pueblo con el censo, surge un caso legal muy particular, protagonizado por mujeres. Exacto. Las hijas de Tzelofhat, Mahla, Noá, Joglá, Milcá y Tirsá. Números capítulo 27, versículo 1. 5 mujeres valientes. Su padre había muerto en el desierto, pero no por la rebelión de Coraj, sino por su propio pecado, dice el texto, y no dejó hijos varones. Y ellas, pues, se presentan ante Moshe, Eleazar y toda la congregación. Imagínale, Sina. Y hacen un reclamo que está en el versículo 4, un reclamo muy lógico, ¿no? Muy justo. Dicen, ¿por qué se va a borrar el nombre de nuestro padre, de su familia, solo porque no tuvo un hijo varón? Danos una posesión entre los hermanos de nuestro padre. No es solo tierra lo que piden,
Es preservar el nombre, la herencia, la memoria familiar dentro de la tierra prometida. Demuestra un profundo amor por la herencia. Totalmente. Y Moshe, fíjate, no decide por sí mismo. Lleva el caso ante Adonai, versículo 5. ¿Y cuál es la respuesta divina? Contundente. Adonai dice en el versículo 7, las hijas de Tzelofajad hablan con razón. Hablan con razón. ¡Qué maravilla! Y no solo les da la razón y la herencia, sino que esto establece un precedente legal. Se fijan las leyes de sucesión. Si no hay hijo, hereda la hija. Si no hay hija, los hermanos del padre, luego los tíos, y así. O sea, un caso específico genera una ley general. La justicia responde a una necesidad real. Exactamente. Un momento legislativo muy importante. Y la parashá sigue avanzando y aborda otro tema crucial, la transición de liderazgo. Sí, Adonai le dice a Moshe que suba al monte Abarim. Desde allí verá la tierra prometida. Pero no entrará. Se lo recuerda de nuevo, ¿no? Por el incidente de las aguas de Meribá. Sí, le recuerda su falta. Pero Moshe, incluso en ese momento, su preocupación es el pueblo. Pide un sucesor. Y sucesor. Y se dirige a Adonai de una forma muy especial. Elohim de los espíritus de toda carne, reconociendo la individualidad de cada persona. Le pide que nombre un líder para que la congregación no sea como rebaño sin pastor. Una petición muy de pastor, ¿verdad? Pensando siempre en su gente. Totalmente. Y la elección divina es Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, descrito como hombre en quien hay espíritu. Adonai le dice a Moshe que imponga sus manos sobre él. La semijá. La semijá, sí. Y que le transfiera parte de su majestad, de su autoridad, y que lo haga públicamente, delante de Eleazar el sacerdote y de toda la congregación. ¿Por qué públicamente? Para asegurar una transición clara, ordenada, para que todo el pueblo vea y respete al nuevo líder. Y se establece también que Yehoshua consultará las decisiones importantes, como ir a la guerra, a través de Eleazar y el Urim. O sea, hay una estructura de consulta también. No es un poder absoluto. Exacto. Hay un sistema. El liderazgo carismático de Moshe da paso a una estructura más definida con Yehoshua y el sacerdocio. Y ya para cerrar la parashá, entramos en un detalle minucioso de ofrendas. Sí, los capítulos 28 y 29. Un listado detallado de las ofrendas diarias, la olatamid, 2 corderos cada día, y las ofrendas adicionales, las musaf, para Shabbat, Rosh Hodesh y todas las festividades, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot. Parece una lista un poco árida, ¿no? Después de tanta acción y drama. Podría parecerlo, pero creo que el mensaje es profundo. Enfatiza la constancia, el orden, el ritmo del servicio a Adonai. La vida comunitaria se estructura alrededor de estos tiempos sagrados y de este servicio continuo. Es como el latido constante del corazón de la nación. Buena imagen, sí. Y cada ofrenda tiene su simbolismo, como los 70 novillos que se ofrecían durante los 7 días de Sukkot, que tradicionalmente se interpretan como una oración por las 70 naciones del mundo. Vaya densidad la de esta parashá. Empezamos con un acto de celo individual casi extremo. ¿El de Pinjas? Que trae paz. Ujú. Pasamos por la estructura comunitaria del censo, la justicia social en el caso de las hijas de Tzelofed, la transición ordenada del liderazgo. Y terminamos con el ritmo constante y ordenado del servicio en el santuario. Es como un arco completo. Sí, y nos deja pensando, ¿no? Pinjas actúa por un impulso individual, un celo que es reconocido y recompensado. Pero inmediatamente después, la Torá nos muestra la importancia de la estructura, de la ley establecida, del liderazgo designado. El equilibrio entre la pasión y el orden. Quizás. ¿Cómo encontramos hoy ese equilibrio? Entre la pasión individual por lo que creemos justo, por la causa divina, y la necesidad vital del orden, de la ley, del consenso, de la estructura comunitaria para que esa pasión no se desborde o se pierda. Una pregunta importante para reflexionar esta semana. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias por esta exploración tan profunda y gracias a todos por acompañarnos en Bet Benet Zion Podcast. Shabbat Shalom Umeboraj y nos encontramos la próxima semana.